que es el legalismo, la tercera parte. Y empiezo con la definición que habíamos dado en dos partes. La primera, aferrarse orgullosamente al cumplimiento de la ley como medio de justificación, satisfacción personal o mérito o vanagloria, mérito delante de Dios, o vanagloria, y esto hacerlo ante el Señor, ¿no? Uno estar aferrado a eso de una forma orgullosa de lo que uno hizo, de lo que uno tiene, de lo que uno es, de lo que uno puede hacer. Y la otra parte, convertir en ley, a la misma altura de un mandamiento de Dios, convertir en ley, en vara o en medida, cuando digo en vara como forma de medida, ¿no? Para medir a los demás, o las demás cosas, convertir en vara, en ley, en medida, todo aquello que es una preferencia personal, un gusto personal o una manera personal de hacer las cosas. Y luego querer imponérselo a los demás. Y juzgar a los demás a través de eso, ¿no? Entonces, eso es el legalismo, y hemos estado viendo cómo esto se manifiesta y qué es lo que hace en nuestras vidas. En Romanos 12, un texto bien conocido, los primeros dos versículos, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Obviamente esto nos lleva a pensar en la obra de Cristo. Esas son las misericordias de Dios y todo lo que hizo, y está explicado en los primeros 11 capítulos. Y nos lleva esto voluntariamente a presentarnos como un sacrificio vivo, y esa es la característica de un sacrificio vivo. Como decimos siempre, el sacrificio vivo se puede bajar del altar. Uno está en ese altar voluntariamente, ¿no? Uno está ahí voluntariamente por amor, por gratitud, con gozo, y ahí está. Y en Cristo, que es el altar, nos se presenta como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, o sea, es el culto lógico, después de lo que Él hizo por nosotros, que nosotros vivamos por Él. Dice: y no os conforméis a este siglo, sé que la I no está acá en español, pero sí está en el texto, y no os conforméis a este siglo, no tomen la forma de este mundo, que no conoce a Dios, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambien, saquen la forma vieja de pensar, pongan la forma bíblica de pensar, la forma de Cristo, la voluntad de Dios, lo que enseña en su palabra. Entonces eso renueva el entendimiento, lo cambia. El griego es metamorfo, cambia uno de adentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces, al cambiar la forma de pensar, uno cambia la forma de vivir, y dice que esto es necesario. ¿Para qué? Es necesario presentarse en un sacrificio vivo, dejar lo que es de este mundo y pensar como Dios nos enseña. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, todo eso es necesario para llegar a comprobar la voluntad de Dios, ¿sí? Es totalmente necesario, porque si uno no está muerto a sí mismo y no está confiando plenamente en la palabra, es imposible que pueda comprobar la voluntad de Dios. Ahora, cuando describe la voluntad de Dios, dice que es buena, agradable y perfecta. Es perfecta. Entonces, cuando da estas tres características de la voluntad de Dios, nos dice que es buena, porque la voluntad de Dios siempre es buena para nuestro bienestar espiritual. O sea, nunca va a ser la voluntad de Dios algo que no nos haga bien espiritualmente o que nos separe de Él. Ninguna decisión que nos lleve a separarnos de Dios y de los medios de gracia es buena delante de Dios, no es la voluntad de Dios. Entonces es buena, las decisiones son buenas, la voluntad de Dios es buena, siempre nos lleva a estar bien espiritualmente. Es agradable a Dios, ¿por qué? Porque comprobamos con la Escritura lo que es agradable al Señor. Entonces podemos tomar la decisión y decimos con convicción: esta es la voluntad de Dios, porque hemos comprobado lo que le agrada a Él, según la palabra. Y perfecta. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios nunca contradice a la voluntad de Dios. Yo no puedo hacer algo y decir esto es la voluntad de Dios, y al mismo tiempo eso me lleva a dejar de hacer lo que es la voluntad de Dios en otra área de mi vida. ¿Sí? Entonces no puede ser, Dios no tiene contradicciones. Él no plantea: hace esto
y entonces es mi voluntad que hagas esto, pero también es mi voluntad que hagas esto dejando de hacer lo otro. No sé si me explico. Entonces no puede haber una contradicción, la voluntad de Dios es perfecta. Y eso es una de las bendiciones que tenemos a través de la palabra. Entonces hay que buscar el equilibrio en la voluntad de Dios, porque tenemos la tendencia a desequilibrarnos muy fácil, a irnos de un extremo al otro. Entonces, por ejemplo, dice, hay que vivir en santidad, que apartarse todo del mundo, esto y lo otro. Pero al mismo tiempo hay que encontrar la armonía y el equilibrio en el amor al prójimo. Porque si mi santidad termina convirtiéndose en un menosprecio para los demás, entonces ya no es santidad y ya no es la voluntad de Dios. Yo debo vivir en santidad delante de Dios, pero no puedo dejar el amor a Dios y al prójimo. Entonces hay un equilibrio en estas cosas. Recuerden cuando Jesús es reprochado por los fariseos, porque los discípulos restregaban el trigo en día de reposo, ¿no? Y Jesús le habla de la misericordia y les recuerda cuando David comió de los panes de la proposición, que no le era lícito tomarlo, pero había una necesidad y por misericordia le fueron provistos esos panes. Y entonces él muestra que aún en el día de reposo es lícito hacer misericordia. Hay un equilibrio, hay un equilibrio. Como también cuando habla con los fariseos y le dice, bueno, ustedes dicen que están honrando a su padre y a su madre, esa es la ley, pero después cuando tienen que ayudar a su papá y a su mamá le dicen, es corbán, ¿no? Esto es mi ofrenda a Dios, no te puedo ayudar porque, ok, hay un equilibrio. Usted no le puede faltar a ninguno de los dos. No puede excusarse en Dios para no hacer lo que tiene que hacer. Y tampoco se puede excusar en sus padres para no hacer lo que tiene que hacer. Hay un equilibrio. Y no hay que romper el equilibrio. Hay que buscar eso, porque eso llena de orgullo nuestro corazón. Hay un equilibrio también entre la justicia y la misericordia, como compartía recién. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces uno debe buscar la justicia, lo que es justo y agradable delante de Dios, pero al mismo tiempo no se puede ejercer la justicia sin misericordia. Si uno ejerce justicia y deja la misericordia de lado, ya no es la justicia de Dios, es la propia. ¿Sí? Entonces tiene que haber un equilibrio. Entonces uno tiene que separarse, Dios nos llama a no ser amigos del mundo, sino a separarnos del mundo, pero eso no puede llenar nuestro corazón de orgullo de tal forma que terminemos menospreciando al mundo, olvidándonos que nosotros venimos del mismo mundo. Entonces tiene que haber un equilibrio. ¿Sí? Tiene que haber un equilibrio entre lo que es la paz y la edificación que Dios nos demanda, y al mismo tiempo las peleas y la división. Digo, hago esto para paz y edificación, pero al mismo tiempo me peleo y me divido, ¿no? Estoy haciendo esto porque estoy en paz con Dios, pero al mismo tiempo maltrato a mis hermanos y me divido, y divido la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Tiene que haber un equilibrio, porque si no, uno está mintiendo en uno de los lados o en los dos. Ya eso depende mucho del corazón. Entonces, no buscar armonía entre los mandamientos de Dios, mis hermanos, es una expresión del legalismo. Entonces nos inclinamos hacia lo que nosotros creemos que es predominante. Y hacia lo que nosotros nos inclinamos hacia aquello que por ahí a nosotros nos sale mejor y más fácil. Y una vez que nos inclinamos hacia ese lugar, desde ese lugar juzgamos a los demás y nos olvidamos del resto. ¿Sí? Entonces hemos roto la armonía y ya no es la voluntad de Dios porque ella es perfecta. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Para esto uno debe renovar su entendimiento a través de la palabra, porque la palabra tiene un equilibrio perfecto. Nosotros somos los que necesitamos aprender. Dios ya sabe todas las cosas, acuérdense, no podemos ser más sabios que Dios, ni más justos que Dios. Entonces la justicia la tenemos en Cristo y la sabiduría la tenemos en Cristo y en la palabra, porque Cristo es la palabra viviente. Entonces, su voluntad es perfecta, no deja su propia voluntad de lado. Debemos recordar eso. Romanos 14, fíjense, como quien diría, el apóstol nos da puntada sin hilo, ¿no? Porque fíjense que estamos en el mismo argumento, hacia eso vamos. Vamos hacia la gracia que se repartió en los hermanos, vamos a cómo se administran los dones en el cuerpo,
cómo se deben tratar los conflictos, no pagar a nadie mal por mal, y cómo hay que someterse a las autoridades, y cómo en el amor está el cumplimiento de la ley. ¿Ve? Viene todo el argumento, inspirado por Dios, obviamente, de una forma perfecta, para desembocar en lo que se está transformando en un maltrato entre los hermanos en la iglesia. Y el capítulo 14 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Sí? Entonces, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pero tenemos otro problema acá, que de repente yo juzgo al otro como débil en la fe y me lleno de orgullo por mi fortaleza en la fe, y en vez de recibir al otro para no contender sobre opiniones, lo recibo para explicarle cuántos pares son 3 botas, ¿no? Como nos gusta decir. Y uno dice, se rompió todo. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está la misericordia, la justicia, el amor? Para buscar lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, como dice este mismo pasaje. Ahora, como yo conozco la verdad, lo tomo al otro del cuello y los amarreo para que se dé cuenta que es un hereje hipócrita de toda la vida. ¿Dónde está el amor ahí? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está la gracia de Cristo? En ningún lado. Lo que se manifiesta ahí es el orgullo, porque ahora yo sé la verdad y vos seguís en el error. ¡Wow! Cuando eso llena nuestro corazón, nos convertimos en legalistas. Y miramos al otro con desprecio. Y nos creemos mejores que el otro. Porque ahora las cosas se hacen así. Entonces yo las hago así. Vos no las hacés porque no entendés nada. Lo estoy exagerando para que usted vea qué es lo que se escucha del otro lado. Ese es el punto. ¿Cómo ve al débil en la fe? Cuando usted lo ve y lo mira con compasión y busca la gracia y la sabiduría de Dios para edificarlo y no pelearlo por pavadas. La comida, por ejemplo. Hoy está terrible lo de la comida. En todos lados. Que no come carne, que no come harina, que no come huevo, que son veganos, que son vegetarianos, hay 300 sectas distintas con respecto a la comida. Y dije bien, sectas. ¿Sí? Entonces cada uno se va con su secta. Y el problema de estas sectas es la violencia que tienen para imponérsela al otro. Tienen una violencia, una forma de decir las cosas, una forma de imponerle, de buscar cada lugar que se pueda para imponerle al otro lo que ellos creen que es mejor. Es tremendo. Y lo peor de todo es cuando esto pasa en la iglesia, con los supuestos cristianos, que empiezan a decir al otro, mirá, mirá esto, no podés comer esto, mirá, el Señor hizo esto, encima lo espiritualizan. Entonces vos tenés que ir a lo que hizo el Señor y mirá, no, mirá, y te miran así, no, mirá lo que hace, oh, qué cosa. Ah, mirá, sí, y un mensajito, algo disimulado. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Desde cuándo se trató de la comida? Y lo explica bien, yo les animo a que después lean el pasaje completo, ¿no? Pero lo ve bien. Cuando dice, no se trata acá de la comida, porque, por ejemplo, dice el versículo, vamos a leer desde el 13, así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Ya expliqué esto varias veces en este texto, se usa 2 veces la misma palabra en el original. Juzguemos y decidid es la palabra crino, es un juego de palabras. Dice, no juzguéis al otro, juzgate a vos mismo si lo que estás haciendo no es un tropiezo para el otro. Pensá en el otro antes que en vos mismo. Pensá en lo que edifica al otro y lo que trae paz antes de pensar en lo que vos querés decir o imponerle al otro. No, pero luego para su bien, no busques excusas para desarrollar tu pecado libremente y cauterizando tu conciencia. Si estás dañando al otro, si haces tropezar al otro, estás pecando contra Dios. Ese es el punto. Entonces, en vez de juzgar al otro, por eso usa
este juego de palabras, Pablo, obviamente inspirado por Dios, dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien juzgate a vos mismo de no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y él dice así, con la libertad en Cristo, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Nada de lo que el Señor creó es inmundo en sí mismo. Nada. Nada. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. No lo querés comer, no hay ningún problema. O sea, a mí no me ofende, no me molesta, no nada. Dios te dé la gracia. Y si otro día lo ves diferente, nos gozaremos juntos en el Señor. ¿O no? No importa, no ese es el asunto. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Eh? Si por causa de la comida tu hermano es contristado, es entristecido, le es de tropiezo, ya no andas conforme al amor. Ya no estás amando al Señor y al prójimo. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Esto es en un contexto donde se comía los sacrificados de los ídolos, no se comía, donde uno comía esto, el otro comía lo otro. No, nadie provoque a nadie. Si sabes que al otro le es de tropiezo, no lo hagas. Ah, pero yo quiero hacer lo que yo quiero porque a mí me gusta y yo... Pero vos no tenés que imponerle al otro, vos tenés que pensar en el otro antes que en vos. Eso muestra quién es el débil. Y si vos que te creés fuerte en la fe, querés imponerle al otro lo que vos pensás que es, ese legalismo lo único que está mostrando es la debilidad que hay en tu fe, que necesitas hacer lo que no es correcto delante de Dios para sentirte justo. No se puede avasallar así la libertad que el otro tiene en Cristo. No se puede. Entonces estamos rompiendo la armonía y el equilibrio que Dios nos da en su palabra para buscar la paz y la mutua edificación. Avanzo un poco más porque se me va el tiempo. 19 y 20 dice así que, bueno, 16 y 17 dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El que en esto sirve a Cristo, en no ser de tropiezo al otro, en edificarlo, en buscar la paz. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y el 15, 1 al 3 dice así, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Si no soportás la flaqueza del supuesto débil, entonces el débil sos vos. Esa es la realidad. Y no agradarnos a nosotros mismos, ¿ven? Soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si vos no podés estar al lado del otro, ¿sí? Si lo ves que está comiendo algo, ¿no? Está comiendo un pan, lo que fuera, está comiendo algo. Y vos estás al lado y te empieza a picar. Estás, ay, 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 hasta que se lo tirás y le decís, ¿cómo puedes comer ese veneno? Eso está mostrando lo que hay en tu corazón. Totalmente inquieto. No lo soportás. Porque el otro no está haciendo lo que vos creés que hay que hacer. No está viviendo como vos pensás que hay que vivir. Entonces, lo avasallás. No lo soportás. Porque no es solamente que te quedes callado, sino que también, a veces, te quedás callado, ¿verdad? Pero adentro no podés parar. Lo sufrís, lo sufrís, lo sufrís, te desesperás. Y eso es lo que está mostrando, es la inmadurez que hay en tu corazón. El otro no es el débil, sos vos. Fíjense lo que dice, y no agradarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios, los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Entonces, Cristo no se agradó a sí mismo, agradó al Padre y agradó a los demás. Pero para lo que es bueno, para la paz y la edificación. Él hizo nuestra paz con Dios y nos edifica por su gracia y por su evangelio. ¿Verdad? Esa es la obra de Cristo, siempre pensando en el otro. Y así nos ha dejado de ejemplo. El legalista critica a todos y siempre tiene algo mejor que el otro. Es el que siempre está dispuesto a criticar a todos los que hacen algo. Y él lo que hace es criticar. Se sienta a la distancia y mira, y está todo el tiempo mirando. Ah, mira lo que hace este. Ah, mira lo que hace aquel. Mira lo que hace el otro.
Y eso se ve muy claro en las redes sociales, mis hermanos, porque ahora todo el mundo no solamente lo hace en la casa, sino que lo comparte. Entonces comparte y empieza a darle palos a todo el mundo, a través de sus estados, a través de sus muros, a través de todas esas cosas. Y lo que está haciendo es criticar a los demás. Hagan lo que hagan los demás. ¿Por qué? Porque cree que él es el único dueño de la verdad, cree que él es el único que está ahí para juzgar y para mostrarles a los demás cómo son las cosas. No hay amor, no hay misericordia, no hay justicia, es legalismo. Siempre tiene la última respuesta. Decís algo y él siempre tiene algo más para decir, siempre tiene algo más para agregar. Sabe todo desde antes. No, yo esto lo supe desde siempre. Viví 20 años en el error, pero desde siempre lo supe. Y ahora, bueno, ahora sí. Qué bueno. No, se avergüenza de decirle, mirá, me equivoqué, la verdad que estuve mal todo este tiempo. Porque si hubiera sabido la verdad, hubiera dejado el error, ¿no? Y a todos nos ha pasado. No entiende cómo el otro no entiende. ¿Cómo puede ser que esta persona no entienda la verdad? O sea, se olvidó que es completamente por gracia. Y que es una obra de Cristo, y no personal. Entonces uno agarra y dice, ¿cómo puede ser que no entienda? Pero si hace unos meses, hace unos años, vos no entendías nada. Y por ahí había otro que decía, ¿cómo puede ser que vos no entiendas? No. Nosotros comprendemos las cosas cuando Cristo nos salva. Cuando Cristo nos abre el entendimiento, cuando su Espíritu Santo nos guía a la verdad. Ahí es cuando comprendemos las cosas. Y cuando no usamos esas cosas como un arma de orgullo y de jactancia sobre los demás. Ahí es cuando realmente las comprendemos. Y eso nos lleva a la humildad, nos lleva a ser como Cristo es. No andar juzgando a los demás, sino buscando la paz y la mutua edificación. El legalista es el que ve la paja en el ojo de todos. A todos le encuentra la paja en el ojo. Pero no puede ver, no la viga, las vigas que tienen su propio ojo. No lo puede ver. Pero a los demás le encuentra la paja a todos, a todos. No importa dónde sea, no importa dónde esté, no importa, a todos le encuentra la paja en el ojo. Por más chiquitita que sea, ahí la encuentra. Se cree mejor, se cree superior al otro y busca esto con afán. Lo busca con afán, o sea, está constantemente buscando esto. Está siempre viendo qué decirle al otro, cómo corregir al otro, cómo criticar al otro. Todo el tiempo así, todo el tiempo así. Divide a todos según los que piensan como él. O sea, no solamente critica, sino que también divide. Dice, este es bueno porque piensa como yo, este es malo. Y se vuelve var y medida. ¿Se da cuenta? Por eso la crítica. No, pero es una crítica constructiva. Constructiva porque hay que edificar todo de vuelta porque acabas de destruir todo. Esa es la única crítica constructiva que tenés. ¿Querés hacer una crítica constructiva? Habla del Señor y edifica con la palabra. Esa es la forma de hacer las cosas en el cuerpo de Cristo. Entonces está siempre buscando algo inteligente para decir, ¿no? Quiere mostrar lo que sabe. Todo el tiempo está ahí, dispuesto si alguien dice algo, él o ella también tienen que decir algo, porque no quiere quedar como que no sabe o como que... Ahí está, justicia propia. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. A veces es mejor el silencio, mis hermanos. Mejor el silencio que hablar sin poder parar y sin poder respetar al otro. Siempre avasallando, siempre cayendo sobre el otro, imponiéndose sobre el otro, teniendo la última respuesta, diciendo algo más a lo que se dijo, a lo que se agregó, corrige al que enseña, corrige, a todo corrige, todo el tiempo, así. Y el tema es que no puede estarse quieto, o sea, su corazón no puede estar tranquilo, escuchando, recibiendo, aprendiendo, siendo edificado y mirando con gozo, no, está el corazón inquieto todo el tiempo, ay, le tengo que decir esto, le tengo que decir esto, le tengo que decir esto, ay, lo tira y destruye. Quiere mostrar lo que sabe y disimuladamente, porque somos muy espirituales para estas cosas, quiere corregir a los demás. Hay un texto muy conocido en Lucas 18, ya se me ha ido el tiempo, dice así, Lucas 18, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿sí? Su propia justicia, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Estos son los religiosos, legalistas, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, no con Dios, hablaba con él mismo, de esta manera.
A él mismo se decía, él era su propio Dios. Dios, ¿no? Su propio Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que estaba ahí al lado de él. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, soy propicio a mí, pecador. Ni siquiera levantaba la cabeza. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Ese antes que el otro no significa que después el otro fue justificado, sino que ese antes significa este fue justificado en lugar del otro. ¿Sí? Este fue justificado, el otro no. Eso es lo que significa la palabra. Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces el versículo 11, fíjense, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Fíjense lo que produce lo que hace, jactancia, orgullo, crítica, división, menosprecio al otro, y todo basado en lo que uno es y en lo que uno hace. Y desde ahí juzga a los demás. Y mira a los demás como si estuviera arriba de un pedestal. Doy gracias que no soy como este. El otro venía agachado, sin siquiera levantar la cabeza. Doy gracias que no soy como este. Y esa es la característica de aquellos que se creen justos en sí mismos. Tienen una religión, pero viven en su propia justicia. Como bien hoy nos compartía el pastor Cristian en el mensaje. El legalista anota y recuerda todo lo que hace. Tiene todo detallado. Día, fecha, hora, cantidad, todo detallado. Yo hice esto, aquello, lo otro, fui acá, fui allá, y cumplí con esto, y cumplí con aquello, y cumplí con... Tiene todo detallado. Y cada vez que habla con alguien, enseguida salen todos esos laureles a relucir. Mira todo lo que yo hice, mira todo lo que yo hago, mira todo lo que yo soy. Legalismo. Lleva una minuciosa cuenta de todo lo que hace. Termino con este texto, 1 Corintios 10. Dice así. Versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahí que están las palabras todo, ninguno. Todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea que hay cosas dentro de lo lícito que no nos convienen. Dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay cosas dentro de lo que nos es lícito hacer que no edifican ni a nosotros ni al cuerpo. ¿Sí? Entonces deben ser dejadas de lado. ¿Cuál es la medida para dejarlo de lado? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si cuando usted hace eso que es lícito, es un bienestar para usted, pero es un daño para el otro, y este pasaje también habla de la comida y el trato con los hermanos. Es un bien para usted, pero hace daño al otro, eso no conviene y no edifica, y debe ser dejado de lado. El legalista se fortalece en eso. Dice, a mí me es lícito. A mí me edifica, dice. Claro, y a mí me conviene para mi orgullo, me conviene para mi propia fama, ¿verdad? Entonces dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esa es la vara. Ahí es donde tiene que encontrar el límite. Daña al otro, no edifica, no sirve. 31 dice, sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si no edifica al otro, si le hace mal al otro, no es para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, comparando con el texto de Romanos 14, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Cómo hay que vivir? Procurando el bienestar del otro, siempre agradando a Dios. Ahí están los límites. Procurando el bienestar del otro, siempre agradando a Dios, para que la obra de Dios siga adelante y los demás puedan conocer al Señor. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así dijo el apóstol, así nos enseña la palabra, que debemos seguir sus pisadas. Él es el ejemplo y así como Él hizo, nosotros tenemos que hacer. Amén. Dios nos ayude a mortificar el legalismo en nuestro corazón. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado en Cristo. Que Él sea siempre nuestra justicia, nuestro gozo, nuestra esperanza, y que por su gracia, y solamente por tu gracia, Señor, podamos vivir como es digno de tu nombre, amarte a ti, amar a nuestros hermanos, edificar
y gozarnos solamente en ti. Lo pedimos, Padre, y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.